Conectamos en Abismo de forma extraordinaria porque nos han llegado muchos mensajes preguntando en redes cuál es la función del cónclave, cómo funciona, cómo se desarrolla, cómo es esa votación, si es cierto lo que aparece en los documentales, esa forma de levantar las papeletas, cómo se elige al Papa, porque ya tenemos fecha para ese cónclave y yo estoy convencido de que se trata, sin duda, ante el cónclave más complejo, diverso y universal de la historia. Y claro, de aquí saldrá elegido el Papa número 267 de la Iglesia. Así que lo que hemos hecho y lo que voy a hacer simplemente es leer. Leer el documento, la Constitución Apostólica, que se conoce así. Hemos acudido al archivo de la Santa Sede del Vaticano y se llama Universi Dominici Gregis. Cuando llegan los cardenales al Vaticano para ese momento de preparación antes de la votación y la elección, le entregan este documento, este compendio que ellos, pues tienen que ir leyendo y tienen que memorizar. Al final son, como aquí dice, las oportunas normas de la elección del sucesor en la vacante de la sede apostólica. Y aquí lo que pone es todo lo que tienen que hacer, la realidad, porque cuando nos ponemos, pues diferentes programas, televisiones, siempre hay alguna cosa que parece que nos cogea o nos chirría, hay versiones extrañas o se busca incluso oscurantismos en estos momentos cuando no debería haberlos. Por eso decidimos leer el funcionamiento para que podamos poner en nuestra mente cómo funciona, como si fuese una película cuando nos lo están contando o cuando sabemos que están encerrados en ese gran habitáculo maravilloso como es la Capilla Sixtina, sin duda uno de los lugares más emblemáticos y de mayor reflexión que existen en el mundo. Y como digo tantas veces, ahí donde está Dios con su dedo, que parece que es un reflejo fiel de Miguel Ángel hacia un cerebro, ¿no? Que es como esa imagen que le quiso dar al Papa, decir, ahí es donde está Dios. Bueno, pues aquí dentro de todo esto, lo que sí que aparece, que hemos escuchado en todos los medios, es que no participan en la elección aquellos que ya han cumplido 80 años de edad el día en que comienza la vacante de la sede apostólica. Y dice que, en efecto, la razón de esta disposición está en la voluntad de no añadir peso de tan venerable edad la ulterior carga constituida por la responsabilidad de la elección. Aquí empieza a hablarnos y empieza a desarrollar este cónclave. También nos habla de esos momentos del entierro, como serían. Pero nos centramos simplemente en el momento de ese recuento de papeletas o cómo conviven, porque cierto es que antes del cónclave, esto cuando he dicho la complejidad, es muy importante porque muchos de ellos no se conocen ni se han visto nunca. Incluso no conocen los nombres ni saben ni de dónde vienen ni quiénes son, porque es la representación de prácticamente del mundo completo lo que tenemos en este Vaticano. Y esa representación, ese desconocimiento, pues lo que hacen es unos días previos se van reuniendo, van mostrando sus ideas para intentar llegar a una conclusión. Y aquí es donde pone que el firmante en este caso, que es Benedicto XVI, aparece que he considerado oportuno disponer que en todo el tiempo que dure la elección, las habitaciones de los cardenales electores y de los que están llamados a colaborar en el desarrollo regular de la elección misma estén situadas en lugares convenientes del Estado de la Ciudad del Vaticano. Aunque pequeño, el Estado es suficiente para asegurar dentro de sus muros, gracias también a los oportunos recursos más abajo indicados, el aislamiento y consiguiente recogimiento de un acto tan vital para la Iglesia entera que exige de los electores. Esto es muy importante, porque ellos cuando llegan a la Ciudad del Vaticano, desde ese momento no salen, pero no solamente están los cardenales. Al final, aquí hay servicio de limpieza, hay catering, hay cocineros, hay todo lo que podemos imaginar porque es una ciudad pequeña, reducida para poder albergar durante todos estos días. También aparece y dice que al mismo tiempo dispone que la elección continúe desarrollándose en la Capilla Sixtina. ¿Por qué? Y dice aquí que la Capilla Sixtina es el lugar donde todo contribuye a hacer más viva la presencia de Dios, ante el cual cada uno deberá presentarse un día para ser juzgado. Y confirma que el deber del más riguroso secreto sobre todo lo que concierne directa o indirectamente las operaciones mismas de la elección. Así, me ha parecido oportuno no conservar la elección por aclamación. Aquí es donde empiezan ellos a eliminar posibilidades antes de
que llegaremos a ese proceso de la papeleta. La aclamación, que se conocía como el quasi ex inspiratione, queda eliminado porque dicen que, es ya inadecuada, al igual que ha parecido necesario suprimir la elección, que es una realización bastante difícil, la del compromisum. Ese compromisum que les parece bastante dificultoso y también porque su naturaleza conlleva una cierta falta de responsabilidad de los electores. Dice que después de madura reflexión ha llegado a la determinación de establecer que la única forma sea la del escrutinio secreto. Hay un punto, esa primera parte, que nos habla de los poderes del Colegio de los Cardenales, ¿no? Bueno, porque al final ellos también tienen su responsabilidad al no haber el Papa, al no estar, quién toma y quién afronta realmente todas las decisiones de la Iglesia. Bueno, pues aquí en el punto 1 aparece que dice: mientras está vacante la sede apostólica, el Colegio de los Cardenales no tiene ninguna potestad o jurisdicción sobre las cuestiones que corresponden al sumo pontífice en vida o en el ejercicio de las funciones de su misión. Declara, por lo tanto, inválido y nulo cualquier acto de potestad o de jurisdicción correspondiente al romano pontífice mientras vive o en el ejercicio de las funciones de su misión. Es decir, que aquí se pueden tomar decisiones mínimas, decisiones in extremis, algo que había que firmar sí o sí, o realmente decisiones que no conllevan ningún tipo de modificación importante. Ya dice aquí durante la vacante de la sede apostólica, las leyes emanadas por los romanos pontífices no pueden de ningún modo ser corregidas o modificadas, ni se pueden añadir o quitar nada. Si sucediera, lo declaro nulo e inválido. Por lo cual, pues ya sabemos que aquí es donde aparece el camarlengua, aparecen diferentes cardenales que toman las decisiones que ellos creen oportunas y convenientes. Hay diferentes motivos por los cuales quería leer todo esto, ¿no? Porque aparecen incluso 2 sedes y 2 clases de congregaciones de los cardenales, las generales y las particulares, la particular, que es el camarlengo. Y luego, por ejemplo, nos dice, cuando estamos viendo en la plaza de San Pedro todas las imágenes de los cardenales revestidos como estamos viendo, con ese hábito coral, y decir, ¿y por qué todos van de la misma forma? Bueno, pues aquí te lo pone. Durante la sede vacante, todos los cardenales vestirán el traje talar ordinario negro con cordón rojo y la faja roja, con solideo, es decir, solo Dios, que es esa especie de gorrito que llevan así rojo, que solamente se puede quitar ante la presencia de Dios. Y entonces también dice que con cruz pectoral y anillo. Luego también nos habla que nada más llegar los cardenales, lo que tienen que hacer en presencia de otros cardenales es hacer un juramento. Y el juramento es una de las frases secretas, pero que aquí aparece, que dice así: nosotros, cardenales de la Santa Iglesia Romana, del orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos, prometemos, nos obligamos y juramos, todos y cada uno, observar exacta y fielmente todas las normas contenidas en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis del Sumo Pontífice Juan Pablo II. Es esta de aquí, pero luego fue modificada por Benedicto XVI. Y mantener escrupulosamente el secreto sobre cualquier cosa que de algún modo tenga que ver con la elección del romano pontífice, o que por su naturaleza, durante la vacante de la sede apostólica, requiera el mismo secreto. Seguidamente, aparece que cada cardenal dirá y repetirá: y yo, cardenal, prometo, me obligo y juro, y poniendo la mano sobre los evangelios, añadirá: así me ayude Dios y estos santos evangelios que toco con mi mano. Después aparece una segunda parte que nos habla de los electores del romano pontífice, es decir, quién puede votarle, quién sí, quién no, quién se queda en casa, quién se queda en Santa Marta, que es la residencia, que luego hablaremos un poco de ella, o quiénes están en la Capilla Sixtina. Aquí aparece en este artículo 33 que el derecho de elegir al romano pontífice corresponde únicamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con excepción de aquellos que, antes del día de la muerte del sumo pontífice o del día en el cual la sede apostólica quede vacante, hayan cumplido 80 años de edad. El número máximo de cardenales electores no deberá superar, en este caso 120, pero como vemos ha oscilado de una forma un tanto superior. El punto 35 nos dice que ningún cardenal elector podrá ser excluido de la elección activa o pasiva por ningún motivo o pretexto.
Pero ya vemos que hay alguno que sí que ha quedado fuera de estas elecciones y ha habido pues lo que estamos leyendo también en prensa y en los foros, ¿no? Que hay diferentes debates de esas formas de castigo, pues lógicamente hay una serie de causas abiertas contra diferentes personas. El punto 36 añade que un cardenal que haya sido creado y publicado en consistorio tiene por eso mismo el derecho de elegir al pontífice, aunque no se le hubiera impuesto la birreta, entregado el anillo, ni hubiera presentado juramento. Aquí nos habla que establece que durante la sede vacante se esperan durante 15 días completos a los ausentes antes de iniciar el cónclave. Por eso cuando decimos ¿y en qué fecha comienza el cónclave? En este caso es el 7 de mayo la establecida. Pues aquí es lo que nos dice. Esos 15 días esperando a los ausentes antes de iniciar. Aunque dejo al Colegio de los Cardenales la facultad de anticipar el comienzo del cónclave si consta la presencia de todos los cardenales electores, así como la de retrasarlo algunos días si hubieran motivos graves. Pero pasados al máximo 20 días desde el inicio de la sede vacante, todos los cardenales electores presentes están obligados a proceder a la elección. Luego nos aparece un punto para mí también relevante, que es el lugar de la elección. ¿Por qué es en la Capilla Sixtina? ¿Por qué no es en la Catedral de Almudena o en la Basílica del Pilar? Bueno, pues aquí es lo que antes ha establecido el Papa, diciendo la importancia de ese lugar, sobre todo por esa forma de las pinturas, y que, es conocido por muchos, ¿no?, que hemos acudido hasta allí y hemos podido admirar semejante maravilla del arte. Aquí aparece que el cónclave para la elección se desarrollará dentro del territorio de la Ciudad del Vaticano, en lugares y edificios determinados, cerrados a los extraños y que se garantice una conveniente acomodación. Desde el momento en el que se ha dispuesto el comienzo del proceso de la elección hasta el anuncio público de que se ha realizado la elección del Sumo Pontífice, los locales de la Domus Sancta Marta, que es un edificio aledaño, como también, y de modo especial, la Capilla Sixtina, deben estar cerrados a las personas no autorizadas bajo la autoridad del cardenal Camarlengo. Camarlengo al final es el que toma las riendas de todos estos asuntos y él se junta, pues tiene diferentes cardenales con él que tienen que tomar las decisiones y sobre todo pues controlar que todo funcione bien, aparte de controlar y custodiar todos los bienes de la Iglesia en este caso. Hay otro artículo que habla que los cardenales electores, desde el comienzo del proceso de la elección hasta que éste tenga lugar y sea anunciada públicamente, deben abstenerse de mantener correspondencia telefónica o por otros medios de comunicación con personas ajenas al ámbito del desarrollo. Es decir, esto es una cuarentena absoluta y no pueden tener información de lo que ocurre en el exterior. Si hay caídas de luz o no, si suceden, ellos no serán conocedores salvo pues que se les interrumpa la luz en el propio Vaticano. Aparece también que encontrarán algunos de los cardenales electores en tiempo de la elección. Está absolutamente prohibido mantener coloquio de cualquier forma, por cualquier medio o por cualquier motivo con los mismos padres cardenales. Es decir, que si acude el electricista, el cocinero, cualquier persona del servicio que sabe y tiene información del exterior no la puede compartir con los propios cardenales. Aparece aquí algo muy interesante, por lo menos para mí, que es que las personas señaladas, como he dicho, todos los trabajadores que no son los cardenales, que es la grandísima mayoría, tienen un juramento y han de prestar antes del comienzo de su trabajo. Y el juramento es: yo prometo y juro observar el secreto absoluto con quien no forme parte del colegio de los cardenales electores, y esto perpetuamente, a menos que reciba especiales facultades dadas expresamente por el nuevo pontífice elegido por sus sucesores, acerca de todo lo que atañe directa o indirectamente a las votaciones y a los escrutinios para la elección del sumo pontífice. Prometo igualmente y juro que me abstendré de hacer uso de cualquier instrumento de grabación, audición o visión de cuanto durante el periodo de la elección se desarrolla dentro del ámbito de la Ciudad del Vaticano, y particularmente de lo que directa o indirectamente de algún modo tiene que ver con las operaciones relacionadas con la misma elección. Declaro emitir este juramento, consciente de que una infracción del mismo comportaría para mí la pena de excomunión. Bueno, pues realmente aquí no se puede decir, ni se puede grabar, ni se puede sacar ningún tipo de extracto de lo que ocurre allí dentro. Y ahora vamos al meollo, a lo que parece que nos interesa, que es esa elección, cómo funciona ese rito, cómo funcionan esos juramentos. Bueno, aquí ya nos establece que el comienzo de los actos de la elección
Dentro de ese día establecido para el inicio del cónclave, todos los cardenales se reunirán en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, o donde la oportunidad y las necesidades del tiempo, del lugar, aconsejen, para participar en una solemne celebración eucarística con la misa votiva pro eligendo Papa. A ser posible, en una hora adecuada de la mañana. Está todo puesto de tal forma, aquí te está diciendo o los lugares, ¿no?, que se aconsejen. Es decir, si cae un pedrusco del techo del Vaticano, de San Pedro, y no se puede celebrar, tranquilos porque aquí está todo estipulado para que esto no se suspenda y se consiga avanzar. El punto 50 aparece que desde la capilla paulina del Palacio Apostólico, en una hora conveniente de la tarde, los cardenales electores en hábito coral, el que he comentado con esos ribetes, esas formas más rojas como vemos con esos fajines, irán en solemne procesión, invocando el canto del Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus, mentres tuorum. Con este canto del Veni Creator Spiritus, la asistencia del Espíritu Santo a la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico, el lugar y sede del desarrollo de la elección. Participan en la procesión el vicecamarlengo, el auditor general de la Cámara Apostólica y 2 miembros de cada uno de los colegios de protonotarios apostólicos de número de participantes, de los prelados auditores de la Rota Romana y de los prelados clérigos de Cámara. Por ello, dispone que todo el proceso de la elección se desarrolla exclusivamente en la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico Vaticano, lugar absolutamente reservado hasta el final de la elección, de tal modo que se asegure el total secreto de lo que allí se haga o diga de cualquier modo relativo. Por tanto, el colegio cardenalicio y la responsabilidad del camarlengo es que cuidará de que dentro de dicha capilla y de los locales adyacentes todo esté previamente dispuesto, incluso con la ayuda desde el exterior del vicecamarlengo. De modo especial, se deben hacer precisos y severos controles, incluso con la ayuda de personas de plena confianza y probada capacidad técnica, para que en dichos locales no sean instalados dolosamente medios audiovisuales de grabación y transmisión al exterior. Una vez llegados los cardenales electores hasta la Capilla Sixtina, emitirán el juramento pronunciando la fórmula indicada en el número siguiente. El cardenal decano, o el primer cardenal por orden de antigüedad, leerá la fórmula en voz alta. Al final, cada uno de los cardenales electores, tocando los santos evangelios, leerá y pronunciará la fórmula en el modo indicado en el número siguiente. Después de que haya prestado juramento el último de los cardenales electores, el maestro de celebraciones litúrgicas pronunciará el extra omnes y todos los ajenos al cónclave deberán salir de la Capilla Sixtina. En ella quedarán únicamente, dentro de la capilla, el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias y el eclesiástico, sobre el gravísimo deber que les incumbe, sobre la necesidad de proceder con recta intención por el bien de la Iglesia Universal. El cardenal decano es el que pronunciará la siguiente fórmula de juramento, la más importante, previa al cónclave, que dice así: todos y cada uno de nosotros, cardenales electores presentes en esta elección del Sumo Pontífice, prometemos, nos obligamos y juramos observar fiel y escrupulosamente todas las prescripciones contenidas en la Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II, Universi Dominici Gregis, emanada el 22 de febrero de 1996. Igualmente, prometemos, nos obligamos y juramos que quien quiera de nosotros que por disposición divina sea elegido romano pontífice, se comprometerá a desempeñar fielmente el munus petrinum de pastor de la Iglesia Universal y no dejará de afirmar y defender denodadamente los derechos espirituales y temporales, así como la libertad de la Santa Sede. Sobre todo, prometemos y juramos observar con la máxima fidelidad y con todos, tanto clérigos como laicos, el secreto sobre todo lo relacionado de algún modo con la elección del romano pontífice y sobre todo lo que ocurre en el lugar de la elección concerniente directa o indirectamente al escrutinio. No violar de ningún modo este secreto tanto durante como después de la elección del nuevo pontífice, a menos que sea dada autorización explícita por el mismo pontífice. No apoyar o favorecer ninguna interferencia, oposición
o cualquier forma de intervención con la cual autoridades seculares de cualquier orden o grado o cualquier grupo de personas o individuos quisieran inmiscuirse en la elección del romano pontífice. Después de esta lectura, cada cardenal elector de los que votan prestará un juramento con la siguiente fórmula: yo, cardenal, prometo, me obligo y juro, poniendo la mano sobre los evangelios, así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano. Después se predica una meditación y el eclesiástico que ha pronunciado esta meditación sale de la Capilla Sixtina junto con el maestro de celebraciones litúrgicas pontificias. Y ahora es cuando aparece la observancia del secreto. Interesante porque nosotros imaginamos que una vez que comienza el cónclave se sella la puerta por fuera y ya no se abre hasta que hay una fumata negra o fumata blanca. Bueno, pues error. La puerta se tiene que abrir tantas veces como sea necesario. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a explicarlo. El cardenal Camarlengo y los 3 cardenales asistentes están obligados a vigilar atentamente para que no se viole en ningún modo alguno el carácter reservado de lo que sucede en la Capilla Sixtina o de los locales contiguos. E incluso recorriendo a la pericia de 2 técnicos de confianza, asegurándose de que ningún medio de grabación o transmisión audiovisual sea introducido por alguien en los locales indicados, especialmente en la citada capilla donde se desarrollan los actos de elección. Si se cometiese y descubriese una infracción a esta norma, sepan los autores que estarán sujetos a la pena de excomunión. Los cardenales electores deben abstenerse de recibir o enviar cualquier tipo de mensajes en ese momento fuera de la Ciudad del Vaticano. De forma específica, se prohíbe a los cardenales electores, mientras dure el proceso de elección, recibir prensa diaria y prensa de cualquier tipo, así como escuchar programas radiofónicos o ver transmisiones televisivas. Habría que añadir aquí también que se prohíbe escuchar podcast, o no, tampoco libre a todo esto. Luego hay otro punto, el 60, que dice que ordena además a los cardenales electores que conserven el secreto sobre todas estas cosas incluso después de la elección del nuevo pontífice. Es decir, que realmente las votaciones, el número de votos, no debe de salir a la luz. También prohíben absolutamente que bajo ningún concepto ni pretexto se introduzcan en los lugares donde se desarrollan las operaciones de la elección instrumentos técnicos de ningún tipo. Y ahora es cuando comienza eso que se conoce como el escrutinio. Y aquí dicen que para la elección válida del romano pontífice se requieren al menos los 2/3 de los votos, calculados sobre la totalidad de la elección presentes y votantes. A mí me salen a día de hoy, con la cantidad de cardenales que hay, 90 votos. Con 90 votos, 91 ya sería elegido. 90, 91 es un montón de votos. Esto no es nada sencillo. Cierto es que no se quieren dilatar en el tiempo. Será complejo, pero no creemos que muy largo. Después aparece que en la tarde del primer día se tendrá un solo escrutinio. En los días sucesivos, si la elección no ha tenido lugar en el primer escrutinio, se deben realizar 2 votaciones tanto en la mañana como en la tarde. ¿Cómo es el escrutinio? Bueno, pues el procedimiento se desarrolla en 3 fases. Una, que es el preescrutinio, que es la preparación y distribución de las papeletas por parte de los ceremonieros. Después, la segunda, la extracción por sorteo entre todos los cardenales electores, de 3 escrutadores y de 3 encargados de recoger los votos de los enfermos, que son los que hablaremos de los infirmari. Y este sorteo realizado públicamente por el último cardenal diácono. Y tercero, si la extracción de los escrutadores y de los infirmari y de los revisores salieran de los nombres de los cardenales electores, bueno, pues entonces ahí es donde aparecería el nombre. En la fase del escrutinio hay que tener en cuenta las siguientes disposiciones. 1. ¿Cómo es esta papeleta? Bueno, pues la papeleta nos dice que ha de tener forma rectangular y llevar escritas en la mitad superior, a ser posibles impresas, las palabras eligo in summum pontificem, mientras que en la mitad inferior debe dejarse espacio para escribir el nombre del elegido. La papeleta está hecha de modo que pueda ser doblada por la mitad. La compilación de las papeletas debe hacerse de modo secreto por cada cardenal elector, el cual escribirá claramente con caligrafía lo más irreconocible posible. Qué importante esto. Escribirlo claramente y de forma caligráfica irreconocible el nombre del que se elige, evitando escribir más nombres, ya que en ese caso el voto será nulo. El voto se doblará 2 veces la papeleta.
Durante las votaciones, los cardenales electores deben permanecer en la Capilla Sixtina solos y por eso, inmediatamente después de la distribución de las papeletas y antes de que los electores empiecen a escribir, el secretario del colegio, el maestro de celebraciones y los ceremonieros deben salir de allí. Después de su salida, el último cardenal diácono cerrará la puerta, abriéndola y cerrándola tantas veces como sea necesario, como por ejemplo cuando los infirmari salgan para recoger los votos de los enfermos y vuelvan a la capilla. La segunda fase es la conocida como el escrutinio verdadero y propio. Comprende en 3 puntos. El primero, la introducción de las papeletas en la urna apropiada. Segundo, la mezcla y el recuento de las mismas. Y tercero, el escrutinio de los votos. Cada cardenal elector, por orden de precedencia, después de haber escrito y doblado las papeletas, teniéndola levantada de modo que sea visible, la lleva hasta el altar, delante de la cual están los escrutadores, y sobre él está colocada una urna cubierta por un plato para recoger las papeletas. Llegado allí, el cardenal elector pronuncia en voz alta la siguiente fórmula de juramento: «Pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará, de que doy mi voto a quien, en presencia de Dios, creo que debe ser elegido». A continuación, deposita la papeleta en el plato y con este la introduce en la urna. Hecho esto, se inclina ante el altar y vuelve a su sitio. Si alguno de los cardenales electores presentes en la capilla no puede acercarse al altar por estar enfermo, el último de los escrutadores se acerca a él. Previo el mencionado juramento, entrega la papeleta doblada al mismo escrutador, el cual la lleva de manera visible, también en alto, al altar, y sin pronunciar el juramento, la deposita en el plato y con este la introduce en la urna. Ahora es el turno de los enfermos, ya que si hay cardenales electores enfermos en sus habitaciones, a los cuales se refiere en un punto anterior, los infirmari, que son 3 los elegidos, se dirigen a ellos con una caja, que tenga en la parte superior una abertura por donde puede introducirse una papeleta doblada. Los escrutadores, antes de entregar esta caja a los infirmari, la abren públicamente, de modo que los otros electores puedan comprobar que está vacía. Después la cierran y depositan la llave sobre el altar. Seguidamente, los infirmari, con la caja cerrada y un conveniente número de papeletas sobre una bandeja, se dirigen, debidamente acompañados, a la Domus Sancta Marta, donde está cada enfermo, el cual, tomando la papeleta, vota en secreto, la dobla y, previo el mencionado juramento, la introduce en la caja a través de la abertura. Si algún enfermo no está en condición de escribir, uno de los 3 infirmari, u otro cardenal escogido por el enfermo, posiblemente por si no se fían, después de haber prestado juramento ante los mismos infirmari de mantener ese secreto, llevan a cabo dichas operaciones. Después de esto, los infirmari devuelven a la capilla la caja, que será abierta por los escrutadores una vez que los cardenales presentes hayan depositado su voto, contando las papeletas que contiene y comprobado que su número corresponde al de los enfermos, la ponen una a una en el plato y con este las introducen todas juntas en la urna. Una vez que los cardenales electores hayan introducido su papeleta en la urna, el primer escrutador la mueve varias veces para mezclar las papeletas e inmediatamente después el último escrutador procede a contarlas, extrayéndolas de manera visible una a una de la urna y colocándolas en otro recipiente vacío, que ya está preparado para ello. Si el número de papeletas no corresponde al número de electores, hay que quemarlas todas y proceder inmediatamente a una segunda votación. Si por el contrario corresponden al número de electores, se continúa el recuento como se dice más abajo. Los escrutadores se sientan en una mesa colocada delante del altar. El primero de ellos toma una papeleta, la abre, observa el nombre del elegido y la pasa al segundo escrutador, quien, comprobando a su vez el nombre del elegido, la pasa al tercero, el cual ya lee en voz alta y de una forma inteligible, de manera que todos los electores presentes pueden anotar el voto en una hoja. Es decir, aquí todos los cardenales llevan su pequeñita chuleta, bueno, no sé si por desconfianza o no, pero claro, estamos en un momento muy importante y esa seguridad es absolutamente clave. Escrutadores que han leído el nombre en la papeleta, si durante
el recuento de los votos, los escrutadores encontrasen 2 papeletas dobladas, de modo que parezcan rellenadas por un solo elector, si éstas llevan el mismo nombre, se cuentan como un solo voto. Si por el contrario llevan 2 nombres diferentes, pues no será válido ninguno de los 2. Sin embargo, la votación no será anulada en ninguno de los 2 casos. Concluido el escrutinio de las papeletas, los escrutadores suman los votos obtenidos por los varios nombres y los anotan en una hoja aparte. El último de los escrutadores, a medida que lee las papeletas, las perfora con una aguja en el punto en que se encuentra la palabra eligo y las inserta en un hilo para que puedan ser conservadas con más seguridad. Al terminar la lectura, los nombres se atan los extremos del hilo con un nudo y las papeletas así unidas se ponen en un recipiente o al lado de la mesa. Sigue después la tercera y última fase, llamada también el post-escrutinio, que comprende en 3 puntos: el recuento de los votos, el control y la quema de las papeletas. Los escrutadores hacen la suma de todos los votos que cada uno ha obtenido, y si ninguno ha alcanzado al menos los 2/3 de los votos en aquella votación, el Papa no ha sido elegido. En cambio, si resulta que alguno ha obtenido al menos los 2/3, se tiene por canónicamente válida la elección del romano pontífice. En ambos casos, es decir, haya tenido lugar o no la elección, los revisores deben proceder al control tanto de las papeletas como de las anotaciones hechas por los escrutadores, para comprobar que estos han realizado con exactitud y fidelidad su función. Inmediatamente después de la revisión, antes de que los cardenales electores abandonen la Capilla Sixtina, todas las papeletas son quemadas por los escrutadores, ayudados por el secretario del colegio y los ceremonieros, llamados entre tanto por el último cardenal diácono. En el caso de que se debiera proceder inmediatamente a una segunda votación, las papeletas de la primera votación se quemarán solo al final junto con las de la segunda votación. Ordenó también, y a cada uno de los cardenales electores, que a fin de mantener con mayor seguridad el secreto, entreguen al cardenal camarlengo o a uno de los 3 cardenales electores los escritos de cualquier clase que tengan consigo relativo el resultado de cada escrutinio para que se quemen junto con las papeletas. Así que aquí estamos viendo que antes de la fumata pues ya han accedido varias personas a la Capilla Sixtina. También se establece que se redacte el cardenal camarlengo un escrito que debe ser aprobado también por los 3 cardenales asistentes, en el cual se declara el resultado de las votaciones de cada sesión. Este escrito será entregado al Papa y después se conservará en el archivo correspondiente cerrado en un sobre sellado y no podrá ser abierto por nadie a no ser que el sumo pontífice lo permita explícitamente. Es decir, las votaciones, nadie tendrá conocimiento de ellas. Me resulta curioso cuando leemos y vemos estadísticas exactas con el número de votos anteriores. Pues eso es que alguien se dio la lengua, porque si no, oficialmente no es posible. En el caso de que los cardenales electores encontrasen dificultades para ponerse de acuerdo sobre la persona a elegir, entonces, después de 3 días de escrutinio sin resultado previo, estos se suspenden al máximo por un día, para una pausa de oración, de libre coloquio entre los votantes y de una breve exhortación espiritual hecha por el primer cardenal del orden de los diáconos. A continuación, se reanudan las votaciones según la misma forma y después de 7 escrutinios, si no ha tenido lugar la elección, pues se hace otra pausa de oración, de coloquio y exhortación. Se procede luego a otra eventual serie de 7 escrutinios seguidos y así continuamente hasta que tenga lugar esa elección. Bueno, realmente, ya por último, pues aparece que se debe observar en todo momento que si la elección del romano pontífice se perpetrase, el crimen de la simonía, determino y declaro que todos aquellos que fueran culpables se incurran hacia la excomunión. Aparece también que los cardenales electores, esto es muy importante, aquí nos dice en este punto 81, los cardenales electores se abstendrán, además, de toda forma de pactos, acuerdos, promesas u otros compromisos de cualquier género. Igualmente, prohíbe a los cardenales hacer capitulaciones antes de la elección, o sea, tomar compromisos de común acuerdo. Ruego también al que sea elegido como Papa que no renuncie al ministerio al que es llamado por temor a su carga, sino que se someta humildemente al designio de la voluntad divina. En efecto, Dios, al imponerle esta carga, lo sostendrá con su mano para que pueda llevarla. Y ahora llega ya por último la aceptación y la proclamación.
Dice en el artículo 87 que, realizada la elección canónicamente, el último de los cardenales diáconos llama al aula a la elección del secretario del Colegio de Cardenales, al maestro de celebraciones litúrgicas y a 2 ceremonieros. Después vendrá el cardenal diácono, el cardenal decano, o el primero de los cardenales por orden y antigüedad. En nombre de todo el colegio de los electores piden un consentimiento del elegido con las siguientes palabras: ¿aceptas tu elección canónica para sumo pontífice? Y una vez recibido el consentimiento, entendemos que dice que sí, le preguntan ¿cómo quiere ser llamado? Y aquí es donde aparece el nombre elegido para ser papa. Entonces el maestro de las celebraciones litúrgicas, actuando como notario y teniendo como testigo a 2 ceremonieros, levanta acta de la aceptación del nuevo pontífice y del nombre que ha tomado. Después de la aceptación, el elegido, que ya ha recibido la ordenación episcopal, es inmediatamente obispo de la Iglesia romana, verdadero papa y cabeza del colegio episcopal. El mismo adquiere, de hecho, la plena y suprema potestad sobre la Iglesia universal y ya puede ejercerla. En cambio, si el elegido no tiene el carácter episcopal, será ordenado obispo inmediatamente. Es decir, aquí no tenemos problema al que le toque. Otro artículo es que, entre tanto, cumplidas las otras formalidades previstas en el Ordo Ritum Conclavis, los cardenales electores, según las formas establecidas, se acercan a expresar un gesto de respeto y obediencia al neoelegido sumo pontífice, y el primero de los cardenales diáconos lo anuncia al pueblo: la elección y el nombre del nuevo pontífice, el Habemus Papam, el cual inmediatamente después imparte la bendición apostólica Urbi et Orbe desde el balcón de la Basílica Vaticana. Y una vez todo esto, pues aquí ya comienza una nueva página de la historia dentro de la Iglesia. Simplemente pues queríamos recopilar cómo es en realidad todos los pasos que se siguen y esos momentos de silencio, y que hay veces que son horas y horas tan tensas donde ningún periodista ni nadie tiene información de lo que ocurre dentro. No es que ocurra algo extraño, no es que no se hayan puesto de acuerdo y no pueden dar información porque algo ha pasado o hay votos o discusiones internas. No, simplemente que está establecido que nadie puede tener información de todo lo que se acontece en su interior. Me imagino que esto ahora es una tostada, pero espero que les sirva de ayuda, o por lo menos para entender mejor lo que ocurre dentro de la Capilla Sixtina. Pues nada, nosotros, como siempre, nos vemos cada viernes a las 12 de la noche aquí en Aragón Radio. Un abrazo.